No creerás lo que sucedió hace 3 semanas en las montañas del norte de Oregón. Un equipo de helicópteros de búsqueda y rescate capturó imágenes de algo que desafía toda explicación. El piloto aún no ha dormido profundamente desde ese día, y los 2 cazadores que lo acompañan apenas pueden hablar de ello sin temblar. El incidente comenzó un martes por la mañana cuando un excursionista de 28 años no regresó de lo que se suponía que era un sencillo viaje de campamento nocturno en Cascade Range. Su novia lo había dejado en el comienzo del sendero el domingo por la tarde y se esperaba que la llamara el lunes por la noche una vez que llegara al otro lado de la montaña. Cuando pasó la mañana del martes sin decir una palabra, se comunicó con la oficina del alguacil local. El excursionista desaparecido tenía experiencia en supervivencia en la naturaleza y estaba bien equipado con el equipo adecuado, GPS y suministros de emergencia. Su ruta planificada seguía senderos establecidos, a través de un área boscosa que los guardabosques conocían bien. En circunstancias normales, alguien con sus antecedentes no debería haber tenido problemas para completar la caminata dentro del tiempo esperado. Sin embargo, el lugar donde desapareció era conocido por su profundo cañón. El terreno estaba plagado de densos bosques y complejos sistemas de cañones que fácilmente podían desorientar incluso a los amantes de la naturaleza experimentados. Para el martes por la tarde, el alguacil había reunido un equipo de búsqueda terrestre, pero el paisaje accidentado hacía que la cobertura efectiva fuera casi imposible a pie. El bosque se extendía por millas en todas direcciones, intercalado con barrancos empinados y afloramientos rocosos que podían ocultar por completo a una persona. Después de horas de búsqueda sin ninguna señal del excursionista desaparecido, se tomó la decisión de desplegar apoyo en helicóptero. El piloto tenía más de 15 años de experiencia en misiones de búsqueda y rescate y se había encontrado con casi todo lo que las montañas podían arrojarle. Había rescatado a escaladores heridos de acantilados, localizado cazadores perdidos durante ventiscas y encontrado excursionistas que se habían desviado kilómetros del camino. Sin embargo, nada en su extensa carrera lo había preparado para lo que estaba a punto de ver. 2 cazadores experimentados se ofrecieron como voluntarios para unirse a la búsqueda. Ambos hombres locales con un conocimiento íntimo del área, habiendo crecido cazando y rastreando en estas montañas, podían interpretar señales en el bosque que otros pasarían por alto por completo. El piloto valoró tenerlos a bordo, ya que su comprensión del comportamiento de los animales y sus habilidades de rastreo a menudo resultaron cruciales para encontrar personas desaparecidas. El helicóptero despegó el martes por la tarde, iniciando un patrón de búsqueda sistemática sobre el área donde se vio por última vez al excursionista. El clima era ideal para el reconocimiento aéreo. Cielos despejados, excelente visibilidad y viento mínimo. Desde 1000 pies de altura, el piloto podía ver kilómetros a través del dosel del bosque, buscando cualquier signo de actividad humana o perturbaciones en el paisaje natural de abajo. Durante la primera hora, se enfocaron en el sendero establecido y los alrededores. El piloto voló patrones de cuadrícula precisos para asegurarse de que no se pasara por alto ninguna parte del bosque, especialmente las áreas donde alguien podría quedar varado o lesionado. Los cazadores usaron binoculares para escanear el suelo, buscando los colores brillantes del equipo de senderismo moderno que se destacaran contra los marrones y verdes del suelo del bosque. Pronto vieron el campamento del excursionista desde el aire. Identificaron el campamento del excursionista de la noche anterior con relativa rapidez. Estaba ubicado en un pequeño claro al lado de un arroyo, exactamente donde su ruta planificada indicaba que debería estar. Desde el aire, todo parecía normal. Una carpa debidamente instalada, equipo ordenado y sin signos evidentes de angustia. Sin embargo, el excursionista mismo no estaba a la vista. El piloto rodeó el campamento varias veces mientras los cazadores examinaban la escena a continuación. No había una indicación clara de qué dirección podría haber tomado el excursionista después de romper el campamento esa mañana. El denso dosel impedía ver senderos o huellas desde el helicóptero, y el bosque circundante parecía intacto desde arriba. Más allá del campamento, comenzaron a buscar en círculos en expansión, concentrándose en áreas donde alguien podría haberse desviado del sendero principal. Los cazadores guiaron al piloto hacia fuentes de agua y puntos de referencia naturales que podrían haber llamado la atención del excursionista. Revisaron barrancos donde alguien podría haberse caído, claros donde una persona lesionada podría haber tratado de pedir ayuda, y líneas de cresta que ofrecían buenos puntos de vista. 2 horas después de la búsqueda,
Mientras volaban sobre una parte particularmente remota del bosque, uno de los cazadores vio movimiento debajo. Al principio, parecía ser un oso grande caminando entre los árboles. Los osos eran comunes en la zona, por lo que verlos no habría sido inusual. Pero algo sobre su movimiento llamó la atención del cazador. Le pidió al piloto que volviera en círculos para echar otro vistazo. Cuando hicieron una segunda pasada, volando más bajo esta vez, los 3 hombres en el helicóptero vieron algo que desafiaba a toda explicación. La criatura que se movía por el bosque definitivamente no era un oso. Caminaba erguido sobre 2 piernas, moviéndose con paso deliberado a través de la densa maleza. Incluso desde varios cientos de pies de altura, pudieron ver que era enorme, probablemente de 8 o 9 pies de altura, con una constitución musculosa cubierta de pelaje marrón oscuro. Pero lo que realmente lo celó fue lo que llevaba a la criatura. Colgando sobre su hombro derecho estaba lo que claramente parecía ser un cuerpo humano. La figura estaba flácida e inmóvil, vestida con lo que parecía ropa de senderismo, con una mochila todavía atada. Incluso desde su altitud, los cazadores pudieron distinguir. Los cazadores lo presionaron para que siguiera a la criatura y observara su destino. Necesitaban determinar si el excursionista aún estaba vivo y qué pretendía hacer la criatura con él. Moviéndose a una velocidad asombrosa por el terreno, eso habría sido casi imposible para un humano. La criatura se dirigió hacia una serie de paredes rocosas del cañón, al otro lado del bosque. Durante los siguientes 20 minutos, rastrearon a la criatura desde arriba mientras navegaba por el desierto. El piloto tuvo que volar con cautela para evitar ser detectado mientras permanecía lo suficientemente cerca para mantener el contacto visual a través del denso dosel. Varias veces casi lo pierden de vista mientras se deslizaba a través de parches particularmente gruesos de bosque. Sin embargo, la experiencia de rastreo de los cazadores les permitió disipar su camino probable y recuperar el contacto visual. La criatura parecía tener un claro sentido de su destino, siguiendo lo que parecía ser un sendero muy transitado por el bosque. Navegó con confianza a través de arroyos, sobre troncos caídos y a través de densos matorrales que habrían detenido a la mayoría de la gente por completo. Su método de llevar el cuerpo indicaba una fuerza notable. A pesar de la pesada carga de un hombre adulto y el terreno accidentado, no mostró signos de agotamiento o lucha. A medida que lo rastreaban, los cazadores comenzaron a notar otros detalles inquietantes a través de sus binoculares. El suelo del bosque a lo largo del camino de la criatura mostraba signos de uso frecuente. Ramas rotas a alturas inusuales, tierra compactada en lugares que deberían haber permanecido intactos, y marcadores de senderos toscos construidos con piedras y palos. Esta criatura había estado usando esta ruta regularmente. Eventualmente llegó a un destino en la base de una empinada pared del cañón. Desde arriba observamos que se deslizaba hacia lo que parecía ser un sistema de cuevas excavadas en la cara rocosa. La entrada estaba parcialmente oculta por la vegetación que sobresalía, haciéndola casi invisible desde el suelo. Pero desde nuestra perspectiva aérea, pudimos ver que la entrada de la cueva parecía más pequeña a primera vista, pero en realidad era mucho más grande, fácilmente capaz de adaptarse a la enorme criatura. El piloto rodeó el área varias veces, obteniendo una comprensión más clara del terreno y la red de cuevas. Las paredes del cañón eran empinadas y escarpadas, con una escasa vegetación. Solo unos pocos arbustos resistentes y árboles dispersos que crecían en las grietas entre las rocas. No había senderos señalizados que condujeran a este lugar, lo que hacía casi imposible que los equipos de búsqueda terrestre accedieran al área sin equipo de escalada especializado. Después de confirmar la ubicación de la criatura, el piloto se enfrentó a una elección crucial. El protocolo requería que transmitiera inmediatamente sus hallazgos a los coordinadores de búsqueda en tierra y esperara refuerzos. Sin embargo, los cazadores sostenían que el tiempo era esencial para el excursionista. Si alguno estuviera vivo, cada minuto podría ser vital, y esperar podría costarle la vida. La discusión dentro del helicóptero fue breve, pero intensa. El piloto, capacitado para priorizar la seguridad y cumplir con los procedimientos, consideró las opciones cuidadosamente. Procedimientos: intentar un rescate en una situación desconocida que involucraba a una criatura no identificada nunca estuvo cubierto en ningún manual que hubiera leído. Sin embargo, los cazadores persistieron en su argumento. Tenían experiencia en lidiar con vida silvestre peligrosa, estaban armados y, lo que es más importante,
podrían ser la única oportunidad de supervivencia del excursionista desaparecido. Los cazadores enfatizaron que no tenían idea de cuáles eran las intenciones de la criatura. Podría estar preparándose para atacar y consumir al excursionista. O podría haberlo hecho ya. Cada momento que pase esperando refuerzos podría significar la diferencia entre la vida y la muerte del hombre desaparecido. También sostuvieron que acercarse con un gran equipo terrestre podría provocar a la criatura, aumentando el riesgo para el excursionista. Encontrar un lugar de aterrizaje adecuado cerca del cañón resultó difícil. El terreno era accidentado y densamente boscoso, con muy pocos claros lo suficientemente grandes para el helicóptero. Finalmente, el piloto vio un pequeño prado a media milla de donde la criatura había entrado en la cueva. Era lo suficientemente grande para un aterrizaje seguro, ubicado entre árboles altos que, aunque complicó el enfoque, era la mejor opción disponible. Cuando el piloto comenzó su descenso hacia el prado, le temblaron las manos en los controles. En 15 años de experiencia en búsqueda y rescate, nunca se había encontrado con algo como esto. Los animales salvajes podían ser impredecibles cuando estaban acorralados, pero esta criatura era algo completamente diferente. Su tamaño y aparente inteligencia lo hacían mucho más peligroso que cualquier oso león de montaña que hubiera encontrado antes. El aterrizaje fue accidentado, pero exitoso. El helicóptero aterrizó en medio de un pequeño prado, con menos de 20 pies de espacio libre entre las palas del rotor y los árboles circundantes. El piloto inmediatamente comenzó a revisar su lista de verificación posterior al aterrizaje, aunque su mente estaba llena de dudas sobre lo que estaban a punto de emprender. Los cazadores reunieron rápidamente su equipo: rifles, municiones, suministros de primeros auxilios, cuerdas y radios, y se movieron con la eficiencia practicada de los hombres que habían pasado décadas en el desierto. Sin embargo, había una tensión subyacente en sus movimientos, que no había estado presente antes. Era solo otro viaje de caza de rutina, pero ninguno de ellos se estaba preparando para lo que se avecinaba. Mientras se preparaban para abandonar el helicóptero, el piloto dejó en claro que tenía la intención de quedarse con el avión. Según protocolo estándar, se supone que el piloto debería permanecer con el helicóptero durante las operaciones en tierra. No tenía entrenamiento para rastrear vida silvestre peligrosa a través del bosque, y sus responsabilidades principales eran mantener contacto por radio con la base y estar preparado para la evacuación inmediata si fuera necesario. Sin embargo, los cazadores tenían planes diferentes. Argumentaban que necesitaban toda la ayuda que pudieran obtener para lo que les esperaba. Esta no era una misión ordinaria de búsqueda y rescate, y los procedimientos habituales no se aplicaban. La criatura que habían visto era más grande y potencialmente más peligrosa que cualquier cosa que hubieran encontrado antes, y no podían permitirse dividir su pequeño equipo. El piloto inicialmente se resistió explicando que dejar el helicóptero desatendido violaba varios protocolos de seguridad, pero los cazadores aumentaron constantemente su argumento, enfatizando la urgencia de la situación. Señaló que la criatura había mostrado signos de inteligencia en sus movimientos por el bosque y en elección de refugio. Es posible que necesitaran toda la ventaja que pudieran obtener para superarlo, entenderlo sin ocularlo, y, más importante, argumentaron que el tiempo se estaba agotando para el excursionista. Cuanto más tiempo debatieran, menos probable era que lo encontraran vivo. Si la criatura lo había tomado como presa, tal vez ya fuera demasiado tarde. Pero si existía alguna posibilidad de que el excursionista estuviera vivo, debían actuar de inmediato. El miedo del piloto era obvio, pero también lo era su sentido de responsabilidad hacia el hombre desaparecido. Después de varios minutos de intensa discusión, tomó una decisión que lo perseguiría durante semanas. Aceptó acompañar a los cazadores a la cueva, pero solo después de deshabilitar el motor del helicóptero para evitar robos y esconder las llaves en un lugar secreto que solo él conocía. La caminata de media milla desde el lugar de aterrizaje hasta la pared del cañón tomó casi una hora. El terreno resultó mucho más desafiante de atravesar a pie de lo que parecía desde el aire. Tuvieron que navegar a través de una densa maleza, cruzar arroyos rocosos y rodear enormes árboles caídos que bloquearon su camino. Los cazadores tomaron la iniciativa, confiando en sus habilidades de rastreo para encontrar la ruta más fácil a través del desierto. Aproximadamente a la mitad de su destino, detectaron el rastro de la criatura. Las señales eran inconfundibles: huellas en tierra blanda de casi 18 pulgadas de largo, presionadas profundamente en el suelo. La profundidad de las impresiones indicaba un peso increíble, superando con creces el de cualquier animal conocido en el área. Las huellas tenían una forma humanoide,
con distintas marcas en los dedos de los pies, pero su tamaño excedía todo lo documentado en la literatura científica. Continuando por el sendero, descubrió más evidencia inquietante de la presencia de la criatura. Las ramas se rompieron a alturas de 8 a 10 pies, muy por encima de donde cualquier animal normal podría haber causado tal daño. Las marcas parecían intencionadas en lugar de accidentales, como si la criatura hubiera estado marcando su territorio o despejando un camino para facilitar el movimiento. Descubrieron marcas de arañazos en los troncos de los árboles que no se parecían a nada que los cazadores hubieran encontrado antes. Las marcas eran demasiado altas y profundas para haber sido hechas por osos u otros predadores conocidos. Algunos de los rasguños parecían frescos, mientras que otros parecían desgastados y viejos, indicando que la criatura había estado frecuentando esta área durante algún tiempo. Lo siguiente que notaron fue el olor, un olor fuerte y almizclado que llenaba el área alrededor del rastro de la criatura. Era orgánico, pero desconocido, con una intensidad que sugería que la criatura usaba un poderoso almizcle natural para marcar territorio o comunicarse. A medida que se acercaban a la pared del cañón, comenzaron a descubrir más signos intrincados de la presencia de la criatura. A lo largo del sendero surgieron estructuras toscas construidas con ramas dispuestas y piedras. Eran demasiado ordenadas para ser formaciones naturales, pero demasiado primitivos para ser hechos por el hombre. Algunas parecían funcionar como marcadores, mientras que otras podrían haber servido como refugios o áreas de almacenamiento. El descubrimiento más inquietante fue una colección de huesos esparcidos en un pequeño claro a unos 100 metros de la entrada de la cueva. La mayoría de los huesos parecían ser de ciervos y otros animales del bosque, limpiados a fondo y arreglados en pilas ordenadas. Sin embargo, entre ellos había artículos que helaban las espinas dorsales de los hombres, fragmentos de ropa, una bota de senderismo y lo que parecían fragmentos de huesos humanos desgastados, maltratados por el tiempo y la exposición. Los cazadores intercambiaron miradas sombrías mientras estudiaban la pila de huesos. Esta no era la primera persona que había tomado la criatura. La evidencia indicaba que había estado cazando a humanos en esta área durante bastante tiempo, posiblemente años. El excursionista desaparecido que intentaban rescatar podría estar muerto y podrían estar cayendo en una trampa. Sin embargo, continuaron hacia la cueva, moviéndose ahora con más cautela a medida que comprendían la altura de lo que enfrentaban. La criatura no era un mero animal salvaje impulsado por el instinto. Era un depredador inteligente con rutinas de caza establecidas y un historial comprobado de matar humanos. La entrada de la cueva, más grande de lo que parecía desde el helicóptero, estaba tallada en la pared del cañón con una abertura de casi 10 pies de alto y 15 pies de ancho. Estaba parcialmente oscurecido por vegetación colgante y rocas colocadas estratégicamente, lo que lo hacía casi invisible desde cualquier acceso a nivel del suelo. Solo alguien que lo buscara deliberadamente habría tenido posibilidades de encontrarlo. Nuevas marcas de arrastre en la tierra conducían directamente a la cueva, acompañadas de las enormes huellas de la criatura. Las huellas eran tan recientes que parte de la tierra perturbada todavía se estaba asentando. Lo que sea que la criatura habría hecho con el excursionista habría ocurrido en las últimas horas. El hedor que emanaba del interior de la cueva era abrumador. Una mezcla picante del almizcle, la descomposición y un olor inidentificable de la criatura. Los cazadores se cubrían la nariz y la boca con un paño, pero el mal olor era tan intenso que les provocaba lágrimas en los ojos. Lo que fuera que vivía en esta cueva había estado allí durante bastante tiempo. Podían escuchar sonidos resonando desde lo profundo de su interior, el raspado de garras, pasos pesados y lo que sonaba casi como vocalizaciones primitivas. Estaba claro que la criatura estaba adentro y que estaba activa. Los sonidos reverberaban en las paredes de la cueva, lo que dificultaba determinar exactamente hasta dónde se extendía el sistema de túneles. El piloto permaneció en la entrada de la cueva, mientras los cazadores se preparaban para entrar.
Su miedo era casi inmovilizador. Todo en la situación iba en contra de su entrenamiento e instintos. Sin embargo, Lester recordó a los asadores que la vida del excursionista desaparecido dependía de sus acciones. En los siguientes minutos, uno de los cazadores se ofreció como voluntario para explorar adelante, mientras que los demás se quedaron cerca de la entrada. Se movió cautelosamente hacia la cueva, con una pequeña linterna en la mano para iluminar el camino. El túnel se inclinaba hacia abajo y se curvaba hacia la derecha, desapareciendo en la oscuridad más allá del alcance de su rayo. Después de solo unos minutos, el cazatalentos regresó, con el rostro pálido por una mezcla de miedo y adrenalina. Había encontrado signos de actividad humana más adentro, restos esparcidos de equipo de campamento, ropa rasgada y lo que parecía ser un área de prisión improvisada, creada apilando rocas para bloquear una pequeña cámara lateral. Lo más importante es que había escuchado una voz débil y desesperada pidiendo ayuda desde algún lugar más adentro del sistema de cuevas. El excursionista desaparecido estaba vivo, aunque su voz era débil y llena de angustia. No hubo tiempo para una planificación adicional ni para esperar a una copia de seguridad. Se requería acción inmediata. Los sonidos del movimiento de la criatura se hacían más fuertes, acercándose a la entrada de la cueva. Parecía sentir su presencia y estaba investigando el disturbio. Los cazadores podían escuchar sus pasos pesados y su respiración gutural resonando a través de los túneles. Decidieran lo que decidieran hacer, tenían que actuar rápido. Su plan era simple pero peligroso: crear una distracción para alejar a la criatura del área donde estaba retenido el excursionista, dando a una persona la oportunidad de pasar e intentar un rescate. Era arriesgado. Implicaba dividir a su ya pequeño equipo, pero era la única esperanza para la supervivencia del excursionista. Los cazadores tomaron sus posiciones en lados opuestos de la entrada de la cueva, utilizando las formaciones rocosas naturales como cobertura. A pesar de su miedo, el piloto accedió a ayudar a generar ruido y confusión, golpeando rocas contra las paredes del cañón. La idea era hacer creer a la criatura que eran un grupo más grande atacando desde múltiples direcciones, alejándola del cautivo. Cuando iniciaron su distracción, la respuesta desde el interior de la cueva fue rápida y aterradora. Un estruendoso rugido surgió de las profundidades, diferente a todo lo que ninguno de ellos había escuchado jamás. Era más intenso y poderoso que el gruñido de un oso, pero tenía una inteligencia y una furia que parecían inequívocamente humanas. La criatura estaba enojada y venía a investigar. Pasos pesados resonaron a través del sistema de cuevas, haciéndose más fuertes con cada segundo que pasaba a medida que se acercaba a la entrada. En la oscuridad más allá de sus linternas, los cazadores vieron una enorme sombra moviéndose. Cuando la criatura finalmente emergió en la boca de la cueva, los tres hombres se congelaron de terror. Era incluso más grande de lo que parecía desde el helicóptero. De pie, alcanzaba fácilmente los 9 pies de altura, con hombros de casi 4 pies de ancho. Todo su cuerpo estaba envuelto en un pelaje grueso de color marrón oscuro, excepto su rostro, manos y pies, que revelaban una piel oscura y correosa debajo. Sus brazos eran desproporcionadamente largos, colgando casi hasta las rodillas cuando estaban erguidos. Pero lo más inquietante era su rostro. Aunque claramente no era humano, mostraba una inteligencia y conciencia inequívocamente humanoides. Sus ojos eran oscuros y calculadores, estudiando a los tres hombres con lo que parecía ser una evaluación táctica en lugar de simple agresión animal. Esta criatura no solo estaba reaccionando, estaba pensando, planeando y evaluando la amenaza que representaban. La criatura no cargó de inmediato como habían anticipado. En cambio, adoptó una postura defensiva en la entrada de la cueva, bloqueando su camino mientras observaba cuidadosamente sus posiciones y armas. Emitía sonidos bajos y retumbantes que parecían intentos de comunicación, aunque en un idioma que ninguno de ellos reconoció. Lo que sorprendió a los tres hombres fue cuán metódicamente la criatura evaluó la situación. Sus ojos oscuros cambiaban de un cazador a otro, notando sus armas, su postura y su lenguaje corporal. Cuando uno de los cazadores movió ligeramente su rifle, la atención de la criatura se centró inmediatamente en el movimiento. Esta no era una bestia sin sentido. Estaba evaluando amenazas y elaborando estrategias para su respuesta.
Su postura era defensiva en lugar de agresiva, de pie con sus enormes brazos parcialmente extendidos, creando una barrera entre los hombres y la entrada de la cueva. Sin embargo, no hizo ningún movimiento para avanzar o amenazar. Su respiración era controlada y constante, no el jadeo rápido típico de un animal en pánico o rabia. Cada aspecto de su comportamiento transmitía inteligencia y restrés. El enfrentamiento se prolongó durante varios minutos tensos, que parecieron horas. Los cazadores mantuvieron sus rifles apuntando a la criatura, pero dudaron en disparar. A pesar de la obvia amenaza física, algo sobre su comportamiento sugería que podría ser capaz de razonar. No estaba atacando imprudentemente, en cambio estaba tratando de comprender sus intenciones y comunicar las suyas propias. La criatura comenzó a producir una variedad de sonidos, clics, gruñidos y vocalizaciones que variaban en tono y ritmo. Inicialmente los hombres pensaron que podría estar llamando a otros de su tipo, pero gradualmente se dieron cuenta que los sonidos estaban dirigidos a ellos. La criatura parecía estar intentando comunicarse a través de un complejo sistema de vocalizaciones que se asemejaban al lenguaje en lugar de meros ruidos de animales. Cuando el piloto pateó accidentalmente una pequeña piedra, haciendo que se arrastrara por el suelo rocoso, la criatura se volvió inmediatamente hacia el sonido. Sin embargo, en lugar de reaccionar agresivamente, inclinó la cabeza ante lo que parecía ser curiosidad, emitió una serie de suaves chasquidos y señaló con una enorme mano como preguntando qué había causado el ruido. Desde lo más profundo de la cueva, podían oír débilmente la voz del excursionista desaparecido pidiendo ayuda. El sonido pareció molestar a la criatura, que se volvió hacia la voz y emitió lo que parecieron llamadas de advertencia. Sin embargo, el tono no era amenazante. Se parecía más a un padre calmando a un niño asustado. Luego, la criatura miró a los tres hombres y señaló hacia la cueva, como si intentara comunicar algo sobre la persona que estaba adentro. Este comportamiento era desconcertante e iba en contra de sus expectativas. En lugar de ser agresiva, la criatura parecía protectora, casi como si estuviera protegiendo al excursionista en lugar de tener la intención de hacerle daño. Cuando la voz del excursionista se debilitó, la criatura mostró signos de preocupación, cambiando su peso de un pie a otro y emitiendo sonidos suaves y preocupados. Uno de los cazadores decidió probar la situación. Bajó lentamente su rifle y dio un paso atrás, alejándose de la entrada de la cueva. La criatura respondió de inmediato, pero no con violencia. Relajó ligeramente su postura defensiva e hizo sonidos que parecían expresar aprobación. Cuando el cazador volvió a levantar su rifle, la criatura se tensó y reanudó su postura de guardia, respondiendo claramente a su nivel de amenaza percibido y ajustando su comportamiento en consecuencia. A pesar de su miedo, el piloto comenzó a notar patrones en las vocalizaciones de la criatura. Ciertos sonidos parecían estar vinculados a gestos o situaciones específicas. Cuando la criatura hizo un gesto hacia la cueva y produjo sonidos vagos y suaves, parecía estar tratando de tranquilizarlos sobre algo. Cuando reaccionó a la voz del excursionista, con chasquidos, parecía estar comunicándose con la persona que estaba dentro. Esta realización alteró fundamentalmente la naturaleza del encuentro. La criatura no mantenía cautivo al excursionista en el sentido tradicional. Lo estaba protegiendo. ¿Pero de qué? ¿Y por qué no les dejaba ayudar? Estas preguntas tendrían que esperar, ya que el tiempo se agotaba rápidamente para el hombre herido dentro de la cueva. Durante una breve pausa en el enfrentamiento, cuando la criatura se volvió ligeramente para responder a otra llamada del excursionista, uno de los cazadores aprovechó la oportunidad para deslizarse por el lado de la entrada de la cueva. Se movió con el sigilo nacido de años de caza, utilizando formaciones rocosas naturales y sombras para ocultar su acercamiento. La criatura se centró en sus compañeros y no notó la maniobra de flanqueo. Navegando cuidadosamente a través de la oscuridad, el cazador se abrió camino hacia el sistema de cuevas a lo largo de una ruta que la criatura no podía ver desde su posición. La entrada que descubrió era estrecha y parcialmente oculta, probablemente una abertura secundaria utilizada por la criatura para ventilación o como ruta de escape. Requirió que atravesara un espacio entre dos rocas grandes, pero le proporcionó acceso al sistema de cuevas sin molestar al guardián en la entrada principal. El rescate fue intenso y estresante. El cazador tuvo que navegar cuidadosamente un laberinto de túneles y cámaras, siguiendo el sonido de la voz del excursionista mientras intentaba evitar ser detectado por la criatura.
El sistema de cuevas era mucho más extenso de lo que pensaban inicialmente, con múltiples niveles y ramas que podrían haber escondido a docenas de personas. La entrada secundaria conducía a un pasaje estrecho que se inclinaba abruptamente hacia abajo. Tuvo que usar su linterna con moderación para evitar que la luz revelara su posición a la criatura. Las paredes eran suaves, desgastadas por años de erosión hídrica, y el suelo estaba cubierto con una capa de tierra suave que amortiguaba sus pasos. A medida que se aventuraba más profundo en los túneles, comenzó a darse cuenta de la sofisticación del dominio de la criatura. Los pasajes no eran aleatorios, sino que parecían haber sido moldeados y mejorados con el tiempo. Los caminos habían sido despejados de rocas sueltas y se habían organizado repisas naturales en las paredes de roca, con lo que parecían ser suministros almacenados, raíces, bayas y otros alimentos, cuidadosamente dispuestos y preservados. El aire dentro de las cuevas era extrañadamente fresco, lo que indicaba un sistema de ventilación sofisticado que extraía aire de múltiples aberturas en la superficie. La temperatura se mantenía estable y confortable, lo que convertía el sistema de cuevas en un refugio ideal para el clima montañoso duro. Era evidente que la criatura había vivido aquí por mucho tiempo y había realizado modificaciones significativas para crear un hábitat adecuado a largo plazo. Donde quiera que miraba, encontraba signos de la inteligencia de la criatura, marcas de herramientas en las paredes, donde se habían ensanchado o alisado los pasajes, sistemas de drenaje primitivos, pero efectivos, tallados en los pisos para desviar el agua de los espacios habitables, e incluso características más avanzadas, como una serie de superficies reflectivas hechas con objetos de metal pulido, probablemente artículos perdidos o robados de los campistas, utilizados para redirigir la luz desde la entrada más profundo en la cueva. El cazador también se dio cuenta de que la criatura no estaba sola en las cuevas. La evidencia de otros habitantes estaba presente en todas partes. Huellas más pequeñas, diferentes áreas para dormir y signos de una estructura social compleja apuntaban a una comunidad en lugar de a una criatura solitaria. Algunas huellas eran mucho más pequeñas, lo que indicaba crías jóvenes, mientras que otras variaban en tamaño y modo de andar, lo que sugería múltiples adultos. Este era claramente un grupo familiar con una sociedad organizada, no un monstruo solitario. Siguiendo el sonido de la voz del excursionista, el cazador fue conducido a través de varias cámaras, cada una evidentemente designada para fines específicos. Una área parecía servir como zona de preparación de alimentos, con herramientas de piedra dispuestas en superficies planas de roca y señales de incendios controlados. Otra cámara contenía lugares para dormir, con camas hechas de vegetación recolectada y pieles de animales dispuestas en filas ordenadas. Lo más inquietante era una cámara dedicada a artefactos humanos. Mochilas, ropa, equipo de acampamento y artículos personales, todo cuidadosamente organizado y clasificado. Algunos de estos objetos mostraban signos de envejecimiento, lo que sugiere que habían sido recolectados durante muchos años. En lugar de descartarse o dispersarse, todo se organizó y conservó, casi como una colección de museo. Eventualmente, el cazador descubrió al excursionista desaparecido en una pequeña cámara que había sido parcialmente sellada con rocas y escombros, aunque no de la manera que esperaba inicialmente. La barrera no tenía la intención de encarcelar al excursionista, sino de protegerlo de los confines más profundos del sistema de cuevas. Parecía más una habitación de hospital improvisada que una celda de prisión, con ropa de cama suave, hecha de materiales recolectados, y fácil acceso al agua de un pequeño arroyo subterráneo. El excursionista estaba consciente pero gravemente herido, deshidratado a pesar de tener agua cerca, con una pierna rota y numerosos cortes y moretones que mostraban signos de un tratamiento cuidadoso. Alguien había limpiado y vendado sus heridas usando técnicas primitivas pero efectivas y le había estado proporcionando comida y agua regularmente para sostenerlo. La historia del excursionista era aún más surrealista de lo que ya habían visto. Afirmó haber caído a un barranco mientras intentaba tomar una fotografía, lesionándose la pierna en el proceso. Incapaz de salir, y con su celular roto en el otoño, se había resignado a esperar el rescate o la muerte. Pero en lugar de sucumbir, fue encontrado por la criatura. En lugar de atacar, lo había sacado suavemente del barranco y lo había llevado a la cueva. Durante los últimos 2 días, la criatura le había estado trayendo agua y comida, principalmente bayas y raíces, pero lo suficiente para mantenerlo con vida. El excursionista insistió en que la criatura no tenía intención de hacerle daño. Si bien le había impedido salir de la cueva, también había atendido sus heridas lo mejor que pudo y lo había protegido de otros predadores en el bosque. El refugio improvisado al que estaba confinado
Era más como un refugio seguro diseñado para mantenerlo a salvo mientras sanaban sus heridas. Esta revelación cambió todo acerca del esfuerzo de rescate. La criatura no era un predador sin sentido, sino un ser inteligente que había estado tratando de ayudar al excursionista herido de la única manera en que sabía cómo hacerlo. La pila de huesos encontrada afuera podría haber sido el resultado de muertes naturales u otros predadores, no evidencia de las actividades de caza de la criatura. Sin embargo, independientemente de sus intenciones, aún necesitaban llevar al excursionista a la atención médica adecuada. Sus heridas requerían un tratamiento más allá de lo que la criatura podía proveer, y su familia necesitaba saber que estaba vivo. El rescate tenía que continuar, aunque eso significara traicionar a una criatura que había estado tratando de ayudar. Extraer al excursionista herido de la cueva resultó ser la parte más peligrosa de toda la operación. Como no podía caminar sobre su pierna lesionada, el cazador tenía que llevarlo a través de los extremos túneles mientras trataba de mantenerse en silencio. Cada paso que daban corría el riesgo de alertar a la criatura de su presencia y potencialmente provocar una respuesta violenta. La caminada de regreso a través del sistema de cuevas fue una terrible experiencia de navegación meticulosa y pánico reprimido. El cazador tuvo que volver sobre su camino a través de pasajes que parecían mucho más estrechos cuando cargaba a otra persona. Varias veces tuvieron que hacer una pausa y descansar a medida que el dolor del excursionista lesionado se volvía abrumador, y cada retraso aumentaba el riesgo de descubrimiento. Los momentos más terroríficos ocurrieron cuando escucharon a la criatura moverse por los túneles principales cercanos. Sus pasos pesados resonaban a través de los pasajes rocosos, a veces acercándose lo suficiente como para escuchar su respiración y vocalizaciones bajas. Durante estos momentos, se congelaban en su lugar, apenas atreviéndose a respirar hasta que los sonidos se alejaran. En un momento dado, se perdieron por completo en el laberinto de pasajes. El enfoque del cazador en evitar ser detectado le había hecho perder un giro crucial, llevándolos a una sección desconocida del sistema de cuevas. Con el excursionista lesionado debilitándose y su situación cada vez más desesperada, tuvieron que arriesgarse a usar la linterna con más frecuencia para encontrar el camino de regreso a la ruta correcta. La fuga se hizo aún más difícil cuando ellos inadvertidamente activaron lo que parecía ser un primitivo sistema de alama. La criatura había arreglado rocas sueltas en ciertos pasajes que hacían ruido y caer si se le molesta. Cuando el cazador accidentalmente pateó uno de estos disparadores de advertencia, el sonido reverberó a través de las cuevas como un disparo, alertando inmediatamente a la criatura de su presencia. Su respuesta fue rápida y horripilante. Podían escuchar a la criatura rugiendo con lo que sonaba a rabia y una sensación de traición. Pasos pesados tronaron a través de los túneles principales mientras buscaba a los intrusos. El ruido era tan fuerte y cercano que el polvo comenzó a caer del techo y pudieron sentir las vibraciones a través del piso de la cueva. Mientras tanto, sus compañeros en la entrada de la cueva se estaban quedando sin opciones para mantener a la criatura distraída. Podían escuchar el caos resonando desde adentro, dándose cuenta de que su intento de rescate había sido expuesto. La criatura ya no estaba enfocada en ellos, sino que se dirigía más profunda al sistema de cuevas para investigar la perturbación. El tiempo se agotaba rápidamente antes de descubrir que el rescate estaba en progreso. Los dos cazadores restantes se enfrentaron a una decisión en una fracción de segundo: si aventurarse en las cuevas para ayudar a su compañero herido o quedarse en la entrada y mantener su posición. A pesar de su terror, el piloto se ofreció como voluntario para crear una distracción, arrojando piedras y gritando, generando ruido adicional para desviar a la criatura y darles a los cazadores la oportunidad de brindar respaldo si fuera necesario. A medida que la criatura se aventuraba más profundamente en las cuevas, sus vocalizaciones cambiaron de intentos de comunicación anteriores a sonidos de pura furia. Su inteligencia aún era evidente, pero ahora se centraba en rastrear a quien hubiera invadido su territorio y amenazado a su cargo protegido. Afuera, los cazadores podían escucharlo buscando metódicamente a través del sistema de cuevas, acercándose constantemente al intento de rescate con cada minuto que pasaba. La extracción tomó casi 30 minutos de movimiento cuidadoso y deliberado a través de los túneles. Cada minuto se sintió como una hora. El cazador que transportaba al excursionista herido tuvo que hacer pausas frecuentes para descansar, y en varias ocasiones tuvieron que esconderse dentro de las cámaras al escuchar a la criatura cerca. El hombre herido permaneció consciente en todo momento,
pero estaba claramente en el dolor intenso, que se mueve, ocasionalmente emite pequeños sonidos de angustia que temían puede delatar su posición. El momento más desgarrador llegó cuando estaban casi en la entrada secundaria y pudieron ver la luz natural filtrándose desde afuera. Escucharon a la criatura acercándose a su escondite, su respiración pesada y enojada mientras los buscaba. Presionados fuertemente contra la pared de la cueva, en una estrecha grieta, contuvieron su respiración mientras la enorme sombra pasaba a pocos centímetros de su escondite. La criatura se detuvo brevemente, a solo unos pies de distancia, y pudieron escucharla oler el aire, intentando captar su olor. Su respiración era controlada pero intensa, y débiles sonidos indicaban que estaba examinando el pasaje por el que acababan de pasar. Durante lo que pareció una eternidad, creyeron que habían sido descubiertos y se prepararon para una confrontación en los estrechos confines de la cueva. Afortunadamente, la criatura finalmente siguió adelante, aparentemente convencida de que esta ruta en particular estaba vacía. Permanecieron quietos durante varios minutos más antes de atreverse a cambiar de posición, moviéndose con extrema precaución hacia la entrada. A lo largo de este tenso momento, el excursionista lesionado, a pesar de su dolor, demostró un remarcable autocontrol al permanecer en silencio. Cuando finalmente llegaron a la entrada de la cueva, la criatura no estaba a la vista, aunque todavía podían escucharla en algún lugar profundo del sistema de cuevas, todavía buscando. Los otros cazadores ayudaron rápidamente a sacar al hombre herido de la cueva y llevarlo hacia el helicóptero, moviéndose tan rápido como el terreno lo permitía, mientras hacían todo lo posible por permanecer callados y evitar alertar a su perseguidor. No habían recorrido más de 100 metros antes de escuchar a la criatura detrás de ellos. Había descubierto su engaño y ahora los perseguía por el bosque. El sonido de su acercamiento fue aterrador, estrellándose entre la maleza, rugiendo con lo que parecía rabia y traición, cerrando constantemente la brecha a pesar de su ventaja inicial. La persecución fue diferente a todo lo que habían experimentado. No era simplemente perseguirlos, era cazar con inteligencia y estrategia. En lugar de seguir su rastro exacto, tomó rutas paralelas a través de los árboles con el objetivo de cortarlos antes de que llegaran al helicóptero. Podían oírlo moverse por el bosque a ambos lados de su ruta de escape, a veces por delante, a veces por detrás, pero siempre acercándose. Varias veces durante la persecución, vislumbraron la enorme forma de la criatura atravesando el bosque con una velocidad y agilidad imposibles. A pesar de su enorme tamaño, se movía entre la maleza como una sombra, apenas perturbando la vegetación mientras maniobraba para interceptarla. El contraste entre su volumen y su elegante movimiento era aterrador y fascinante. Durante la persecución, sus vocalizaciones fueron complejas y variadas, desde feroces rugidos de ira hasta sonidos que casi se parecían a llamadas de angustia. A veces parecía intentar comunicarse, haciendo los mismos chasquidos y gruñidos que habían escuchado en la entrada de la cueva. Sin embargo, ahora esos sonidos tenían matices de traición y pérdida, inequívocamente infundidos de emoción. El viaje de media milla de regreso al helicóptero se sintió como el más largo que alguien haya soportado. Llevar a un hombre herido a través de un terreno desafiante mientras era perseguido por una criatura enfurecida empujó a todos más allá de sus límites físicos. A pesar de su miedo, el piloto resultó ser una ayuda inestimable. Hábilmente despejó obstáculos y guiarlos a lo largo de la ruta de regreso a su lugar de aterrizaje. Confiando en su conocimiento del terreno de su estudio aéreo anterior, podían oír a la criatura acercándose cada minuto que pasaba. Era más rápida en el bosque que ellos eran, agobiados por el hombre herido y mucho más familiarizados con el paisaje. Su persecución fue implacable, pero también parecía calculada. Parecía guiarlos hacia el helicóptero en lugar de tratar de detenerlos por completo, como si quisiera que abandonaran su territorio con su compañero rescatado. La carrera final a través del prado hacia el helicóptero fue una mezcla de puro terror y esperanza desesperada. Justo cuando llegaron al avión, la criatura emergió de los árboles, rugiendo furiosa por su escape. Pero en lugar de atacar, se detuvo al borde del claro y observó mientras cargaban al excursionista herido en el helicóptero. En esos últimos momentos antes del despegue, obtuvieron su visión más clara de la criatura. De pie, completamente a la luz del día al borde del prado, era aún más impresionante y aterrador de lo que habían imaginado.
Su estructura maciza estaba perfectamente proporcionada, con músculos visibles debajo de su grueso pelaje. Sin embargo, era el rostro de la criatura lo que los perseguía, mostrando no solo enojo, sino tristeza y pérdida genuinas, como si entendiera exactamente qué estaba sucediendo y por qué. No hizo ningún movimiento para atacar el helicóptero o detener su fuga. En cambio, los observaba con lo que solo podría describirse como resignación, emitiendo ocasionalmente las mismas vocalizaciones que habían escuchado antes, pero ahora teñidas de duelo en lugar de comunicación. Estaba despidiéndose del humano herido que había estado protegiendo, y su dolor era inconfundible. El piloto nunca había puesto en marcha un avión tan rápido en su vida. Los motores cobraron vida en tiempo récord y despegaron en cuestión de minutos. A medida que ascendían, todos miraron hacia atrás al prado, donde la criatura aún permanecía, observando su partida con lo que parecía tristeza en lugar de ira. El vuelo al hospital más cercano duró 40 minutos, durante los cuales el excursionista herido permaneció consciente y coherente. Insistió repetidamente en que la criatura le había salvado la vida y que nunca había tenido la intención de hacerle daño. Sin su intervención, creía que habría muerto en el barranco donde había caído. En el hospital, el personal médico confirmó que sus heridas, aunque graves, no ponían en peligro su vida. Su pierna rota necesitaría cirugía y varias semanas de recuperación, pero se esperaba que se recuperara por completo. Más significativamente, sus signos vitales indicaban que había estado adecuadamente hidratado y nutrido durante su cautiverio, lo que respaldaba sus afirmaciones sobre el cuidado de la criatura. El informe oficial presentado a las autoridades de búsqueda y rescate reconoció el rescate exitoso, pero ofreció pocos detalles sobre las circunstancias. Los 3 hombres acordaron mantener la confidencialidad de la historia completa, en parte para proteger a la criatura de posibles cazadores o investigadores, y en parte porque sabían que nadie les creería. Sin embargo, el piloto no pudo sacudirse los pensamientos de lo que habían presenciado. La inteligencia y aparente compasión de la criatura desafiaban todo lo que creía saber sobre la vida silvestre. Había salvado una vida humana, atendido a una persona herida durante días, y en última instancia les permitió llevar al excursionista a un lugar seguro sin provocar un ataque grave. En las semanas posteriores, el piloto se encontró regresando al área durante vuelos rutinarios buscando algún indicio de la criatura o sus actividades. Nunca volvió a ver a la criatura, pero notó que la entrada de la cueva había sido sellada con rocas y escombros, como si la criatura hubiera abandonado su hogar después de su intrusión. Los 2 cazadores también regresaron al área varias veces, pero no encontraron rastros de la presencia continua de la criatura. La pila de huesos había sido esparcida, los marcadores de senderos removidos, y el bosque no mostraba signos de la actividad organizada que habían observado previamente. Era como si la criatura se hubiera desvanecido por completo. El excursionista herido se recuperó por completo de su terrible experiencia y volvió a practicar senderismo en 6 meses. Sin embargo, nunca más se aventuró en las partes remotas del bosque donde se había encontrado con la criatura. Ocasionalmente hablaba de su experiencia con amigos cercanos, siempre destacando el trato amable y la aparente inteligencia de la criatura. Los 3 hombres involucrados en el rescate formaron un vínculo que se extendió más allá de su terrible experiencia compartida. Se reunían regularmente para discutir lo que habían presenciado y para reflexionar sobre las implicaciones del comportamiento de la criatura. Ninguno de ellos había encontrado nada en sus experiencias previas en el desierto que los prepararan para lo que habían visto. Eventualmente, el piloto se retiró del trabajo de búsqueda y rescate citando el costo físico y emocional del trabajo. Sin embargo, quienes lo conocían bien sospechaban que su decisión también estaba influenciada por el miedo a encontrarse con algo similar nuevamente, algo que no estaba seguro de haber tenido el coraje de enfrentar. Los cazadores continuaron sus actividades en el bosque, pero se mantuvieron alejados del área alrededor del cañón donde se habían encontrado con la criatura. Ocasionalmente, escucharon historias de otros amantes de la naturaleza sobre sonidos extraños o señales inusuales en el desierto, pero nunca encontraron evidencia de que la criatura todavía habitara la región. El incidente planteó preguntas que ninguno de ellos pudo responder definitivamente. ¿Era la criatura única o había otras como ella viviendo en las partes remotas del bosque? ¿Había aprendido su comportamiento hacia los humanos a través de encuentros previos? ¿O era la compasión una parte inherente de su naturaleza? Lo más importante es que se preguntaban si habían hecho lo correcto al alejar al excursionista de una criatura que aparentemente había estado tratando de ayudarlo. El excursionista herido se recuperó por completo
y estaba agradecido de reunirse con su familia. Pero a menudo reflexionaba sobre el destino de la criatura que le había salvado la vida. Esperaba que hubiera encontrado un nuevo hogar en un lugar seguro, lejos de la interferencia humana, donde su inteligencia y aparente amabilidad no fueran vistas como una amenaza. El piloto del helicóptero conservó las imágenes que había capturado durante la búsqueda inicial, pero nunca las compartió con nadie fuera del pequeño equipo involucrado en el rescate. Las imágenes eran lo suficientemente convincentes para probar la existencia de la criatura, pero eran demasiado valiosas y potencialmente peligrosas para publicarlas. Años más tarde, los 3 hombres seguían afectados por su experiencia. Habían testigado algo que desafiaba su comprensión del mundo natural y los obligó a reconsiderar las suposiciones sobre la inteligencia, la compasión y la relación entre los humanos y la vida silvestre. El bosque donde ocurrió el incidente permanece en gran parte salvaje e inexplorado. Excursionistas y cazadores continúan aventurándose en sus áreas remotas, generalmente sin incidentes. Sin embargo, hay informes ocasionales de sonidos o señales inusuales que sugieren que no están solos en el desierto. Sigue siendo un misterio si la criatura que encontraron era un individuo único o parte de una población más grande. Para los 3 hombres que presenciaron su inteligencia y compasión de a primera mano, la experiencia demostró que el mundo natural aún guarda secretos que la ciencia aún no ha descubierto o comprendido por completo. Para historias más intrigantes como esta, considere explorar esto